Las luces fluorescentes de la cafetería del hospital zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados, bañándolo todo con un enfermizo resplandor amarillento que hacía que mi café pareciera más agua oxidada que algo bebible. Aún así, envolví el vaso de papel con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en mis dedos, siempre fríos. 3 turnos dobles en 4 días me habían dejado vacío, un caparazón de mí mismo que se movía con gestos que ya apenas registraba. El asiento de vinilo chirrió cuando cambié de postura. Mi parece a ti, como está babata. Descolorida y desgastada en las rodillas, se ceñía a mi cuerpo exhausto. A mi alrededor, la cafetería zumbaba con la energía peculiar de un hospital a las 2 de la madrugada. Conversaciones en voz baja entre residentes, el ruido de las bandejas, el pitido estridente y exigente del buscapersonas de alguien que nunca dejaba de tensarme los hombros. Debería haber estado durmiendo. Debería haber estado en casa, en mi pequeño apartamento estudio, ese con el grifo que goteaba y que no podía permitirme arreglar, y el vecino que tocaba el bajo a todas horas. Pero casa significaba silencio, y silencio significaba pensar, y pensar significaba recordar cosas que había pasado 6 meses intentando olvidar. Como Marcus, como la forma en que se rió cuando le dije que estaba embarazada, como esa risa que me dolió más que cualquiera de las palabras que le siguieron. Emma Chen, una voz me sacó de mi espiral. Levanté la vista y vi al doctor Morrison, uno de los médicos de urgencias con una carpeta en la mano. Te necesitamos en traumatología. Va a llegar un accidente de tráfico. Llegará en 5 minutos. Asentí con la cabeza ya de pie, con mi cuerpo moviéndose en piloto automático. El café acabó en la basura sin apenas tocarlo. Otro desperdicio de $3 que no podía permitirme. Pero así era la vida ahora. Una serie de pequeños desperdicios, pequeñas pérdidas, pequeños momentos de nada que se sumaban a una existencia que apenas reconocía como mía. La sala de urgencias era un caos organizado cuando empujé las puertas dobles. Las enfermeras se movían con eficiencia preparando camas, revisando equipos. Las puertas de la zona de ambulancias estaban abiertas a la noche de noviembre y el aire frío entraba con fuerza, trayendo consigo el olor a lluvia y asfalto. Me puse guantes nuevos y revisé el carro de traumatología. Mis manos conocían tan bien estos movimientos que podía hacerlos con los ojos cerrados. Quizás, en cierto modo, estaba ciego. Caminaba sonámbulo por la vida, invisible para todos, incluso para mí mismo. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Las luces rojas y azules pintaban las paredes. Colisión de un solo vehículo, gritó el paramédico mientras traían la camilla. Hombre, 20 y tantos años, GCS-15, signos vitales estables. Inicialmente se niega al traslado, pero estoy bien. La voz que atravesaba el caos controlado era aterciopelada y profunda, como el acero. El tipo de voz que hacía que la gente se detuviera a escuchar sin saber muy bien por qué. Esto es innecesario. Levanté la vista del carro de suministros y el mundo se inclinó ligeramente sobre su eje. Estaba sentado en la camilla como si fuera un trono, con una postura rígida a pesar de la sangre que le corría por la cara desde una herida cerca de la sien. Su traje, y sabía lo suficiente como para reconocer que era del tipo que cuesta más de lo que yo ganaba en 6 meses, estaba rasgado en el hombro, y la camisa blanca que llevaba debajo estaba manchada de rojo. Pero fue su rostro lo que me dejó paralizada. Pómulos afilados, una mandíbula que parecía esculpida en mármol, ojos oscuros que barrían la habitación con una mirada casi militar. No podía tener más de 30 años, pero había algo antiguo en esos ojos, algo que había visto demasiado y no había olvidado nada. Y detrás de él, situados en la puerta como centinelas, había 2 hombres con trajes oscuros que se abultaban ligeramente en las caderas. No eran de seguridad del hospital, no eran policías, eran algo completamente diferente. Señor, tiene que dejarnos examinarlo, dijo el doctor Morrison con voz tensa. Reconocí ese tono. Era el que usaba cuando estaba nervioso, pero intentaba no demostrarlo. La mirada del hombre se desplazó hacia el médico y vi cómo Morrison daba un paso atrás. He tenido peores afeitados. Límpialo para que pueda irme.
La política del hospital exige que no me importen sus políticas. Cada palabra era precisa, controlada, pero debajo corría una corriente de algo peligroso. Limpia la herida ahora. Los ojos del doctor Morrison encontraron los míos al otro lado de la habitación. Enfermera Chen, ¿puede encargarse de esto? Tengo que ver al paciente de la sala 3. Cobarde, pensé, pero no podía culparlo. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que buscara alguna excusa, cualquier excusa. Este hombre irradiaba peligro de la misma manera que otras personas irradiaban calidez. Se desprendía de él en oleadas, invisible pero innegable. Pero yo estaba cansada. Tan profundamente cansada que el miedo era solo otra emoción más que no tenía energía para procesar. Por supuesto, me oí decir. Reuní los suministros, antiséptico, gasas, cierres de mariposa, y me acerqué a la camilla. De cerca era aún más abrumador. Olía a colonia cara mezclada con cuero y algo más, algo metálico que podría haber sido sangre o pólvora. El olor me mareaba. Esto puede escocer, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Había cosido a miembros de bandas, pacientes con sobredosis, personas que habían intentado suicidarse o matar a otros. Podía manejar a un hombre con una herida en la cabeza, por muy inquietante que fuera su presencia. Alcé la mano para limpiarle la sangre de la sien, y él extendió la mano y me agarró la muñeca. No con fuerza suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para detenerme en seco. Su piel estaba caliente contra la mía, y sentí cómo mi pulso se aceleraba bajo sus dedos. Te tiemblan las manos. No era una pregunta. Estoy bien. Intenté apartarme, pero no aflojó el agarre. Tengo que limpiar esa herida antes de que se infecte. Sus ojos se clavaron en los míos y me sentí inmovilizada. Como una mariposa bajo un cristal, eran más oscuros de lo que pensaba, casi negros bajo la intensa luz fluorescente. Y había algo en ellos que me dejó sin aliento. No era crueldad, exactamente. Más bien la certeza absoluta de alguien a quien nunca le habían dicho que no, y que no sabría cómo procesarlo si lo hicieran. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?, preguntó. La pregunta fue tan inesperada que me eché a reír. Un sonido breve y amargo. ¿Qué eres, mi médico?, responde a la pregunta. No tengo por qué responder a nada. Tú eres el paciente, no mi interrogador. Tiré con más fuerza de mi muñeca y esta vez me soltó. Me picaba la piel donde me había tocado. Ahora quédate quieto y déjame trabajar. Por un momento pensé que se negaría. Entonces algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero casi. No me tienes miedo. ¿Debería tenerlo? Empecé a limpiar la herida. Mis manos estaban firmes ahora, a pesar de todo. El corte no era profundo. No necesitaría puntos, solo unas tiritas y una severa reprimenda sobre la necesidad de que le revisaran los síntomas de conmoción cerebral, que él ignoraría. No respondió. Solo me observaba trabajar con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Podía sentir cómo sus guardias también me observaban. Su presencia era una presión constante en mi espalda. «Eres buena en esto», dijo después de un momento. «Es mi trabajo». No me refería a eso. No le pedí que me lo aclarara. No quería saber qué quería decir ni por qué su voz me provocaba una extraña sensación en el estómago. Me concentré en la herida, en los movimientos familiares de limpiar y cerrar, en cualquier cosa menos en la forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. «Listo», dije, dando un paso atrás y quitándome los guantes. «Deberías quedarte en observación, pero supongo que no lo harás». «Has acertado». Se puso de pie y me di cuenta de que era alto, al menos 1,88, con un físico que delataba que iba al gimnasio con regularidad y posiblemente practicaba deportes de contacto. «¿Cómo te llamas?». «Lo pone en mi placa». «Quiero oírte decirlo». Había algo en su tono que hacía que me resultara imposible negarme, aunque cada parte racional de mi cerebro me gritaba que me marchara. «Emma. Emma Chen», lo repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. «Emma Chen». Y entonces sacó su teléfono. No era un teléfono, teléfonos en plural, porque tenía al menos dos a la vista, y hizo una llamada sin apartar los ojos de mí. «Trae el coche»,
Nos vamos. Señor, debería hacerlo. Gracias por su ayuda, Emma Chen. Se dirigió hacia la puerta, con sus guardias formando un círculo a su alrededor. Entonces se detuvo y se dio la vuelta. Trabaja demasiado. Debería irse a casa, dormir. No necesito consejos sobre la vida de un paciente. Esa casi sonrisa de nuevo. No, supongo que no. Metió la mano en la chaqueta, sus guardias se tensaron, me di cuenta, como si ni siquiera ellos estuvieran del todo seguros de lo que podría sacar, y sacó una tarjeta de visita. Me la tendió. Si alguna vez necesita algo, yo no. Pero cogí la tarjeta de todos modos porque rechazarla me parecía peligroso de una forma que no podía explicar. La tarjeta era pesada, de papel caro, y no tenía nada más que un nombre y una elegante letra. Damian Cross y un número de teléfono. Quizá te sorprenda, dijo. Luego se fue, arrastrado por la noche por su séquito de sombras. Me quedé allí de pie, sosteniendo la tarjeta, con el corazón latiendo demasiado rápido y la piel aún hormigueándome donde me había tocado. A mi alrededor, la sala de urgencias había vuelto a su caos habitual, pero ahora se sentía diferente, como si él hubiera dejado alguna huella en el espacio mismo. Emma. Una de las otras enfermeras, Sarah, apareció a mi lado. ¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. Estoy bien. Metí la tarjeta en el bolsillo, solo estoy cansada. Ese tipo era intenso. ¿Viste a esos guardaespaldas? Estoy bastante segura de que iban armados. No me di cuenta. Una mentira. Me había dado cuenta de todo. El resto de mi turno pasó como una nebulosa. Atendí a un niño con un brazo roto, a una anciana con dolores en el pecho, a un estudiante universitario borracho que se había caído de un tejado tratando de impresionar a sus amigos. Cosas normales, cosas seguras, cosas que no aceleraban mi pulso ni me hacían temblar las manos. Pero cuando finalmente fiché a las 6:07 p.m., cuando salí al amanecer gris de noviembre, me encontré sacando esa tarjeta, mirando el nombre, preguntándome quién era Damian Cross y por qué me había mirado como si fuera lo más interesante que había visto en años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Almorzamos esta semana. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Como si no hubiera dejado clara su postura hace 6 meses, cuando me dijo que me ocupara de ello y se marchó de mi vida sin mirar atrás. Borré el mensaje sin responder y empecé el largo camino hasta la parada del autobús. Me dolían los pies, me dolía la espalda, me dolía todo. El aire de la mañana era tan frío que me quemaba los pulmones y, en algún lugar lejano, se oían sirenas. Tiré la tarjeta de visita en la primera papelera que encontré, o al menos lo intenté. Mi mano se detuvo a mitad de camino, suspendida sobre el cubo, negándose a soltarla. Con un sonido de frustración, la volví a meter en mi bolsillo y seguí caminando. 3 días después, estaba de vuelta en urgencias para otro turno de noche, cuando mi vida se derrumbó de una manera que nunca imaginé. La noche comenzó con normalidad. Me registré, revisé las historias clínicas de los pacientes y ayudé a prepararme para lo que prometía ser una noche de viernes muy ajetreada. El Dr. Morrison estaba de baja y lo sustituía el Dr. Patterson, que al menos no me miraba como si fuera a romperme cada vez que hablábamos. A las 7:00 p.m., Sarah me encontró reponiendo suministros. Oye, hay alguien preguntando por ti en recepción. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Quién? No me dio ningún nombre. Solo dijo que era algo personal y urgente. Arqueó las cejas. Es muy guapo, guapísimo. ¿Hay algo que no me estás contando? Pero yo ya me había puesto en marcha, empujándola a un lado, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, porque, de alguna manera, sabía quién me estaba esperando. Excepto que me equivoqué. Marcus estaba en la sala de espera con el mismo aspecto que tenía 6 meses atrás, cuando se marchó. Cabello perfecto, traje perfecto, sonrisa perfecta que una vez me hizo creer en los cuentos de hadas y ahora solo me provocaba náuseas. Y a su lado había una mujer que nunca había visto antes, alta y rubia, con un diamante en el dedo que reflejaba la luz como un pequeño sol. Emma. La voz de Marcus era cálida, amistosa, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. He estado intentando localizarte.
He estado muy ocupado. Crucé los brazos, muy consciente de mi bata arrugada, mi pelo recogido en un moño desordenado y las ojeras junto a su prometida, porque eso era lo que significaba el anillo. Obviamente, parecía algo que el gato había arrastrado y luego se había arrepentido. Ella es Amber, dijo, pasando su brazo por la cintura de ella. Amber, ella es Emma. Solíamos trabajar juntos, trabajábamos juntas. Así es como él lo llamaba. No salimos juntos durante 2 años, no me quedé embarazada, solo trabajábamos juntas. Encantada de conocerte, dijo Amber, con una sonrisa perfecta y vacía. Igualmente, volví a centrar mi atención en Marcus. ¿Qué quieres? Como te dije en mi mensaje, deberíamos hablar. Mañana por la noche voy a celebrar una pequeña cena. Una fiesta de compromiso, en realidad, en el Sterling. Deberías venir. El Sterling, por supuesto. El restaurante más exclusivo de la ciudad. El tipo de lugar donde hay que reservar con 6 meses de antelación y tener una tarjeta de crédito sin límite. Estoy trabajando. Tómate la noche libre. Será divertido. Podrás conocer a todos nuestros amigos. Celebra con nosotros. Su sonrisa se amplió. A menos que tengas miedo de venir sola, sé que en realidad no tienes a nadie. Y ahí estaba. El cuchillo se deslizó entre mis costillas con tanta suavidad. Casi no lo sentí, excepto que sí lo sentí. Lo sentí todo. La humillación me quemaba como el ácido. Viniste sola. Esas palabras me iban a perseguir. Lo sabía. Mañana por la noche, cuando no apareciera, se las diría a alguien, a todo el mundo. Vino sola. Pobre Emma, sigue sola, ni siquiera consigue una cita. Lo pensaré. Me las arreglé para decir, genial. Él ya se estaba dando la vuelta, ya me estaba despidiendo. 8 y pesimen. No llegues tarde. Los vi marcharse. Vi a Marcus inclinarse para susurrarle algo a Amber, que la hizo reír. Los vi desaparecer en la noche como si nunca hubieran estado allí. Mis manos volvían a temblar. Las apreté con fuerza, clavándome las uñas en las palmas. M. Sarah había aparecido a mi lado. ¿Estás bien? Bien. Era tu ex, ¿verdad? El que dije que estaba bien, no estaba bien. Estaba todo lo contrario a bien. Estaba tan mal que hacía que la gente hiciera cosas estúpidas, imprudentes y potencialmente destructivas. Como sacar una tarjeta de visita de su taquilla a las 13 de la M durante un descanso que no se merecían y que no deberían haber tomado. Como mirar fijamente un número de teléfono durante 20 minutos seguidos. Como marcarlo antes de que pudieran convencerse de no hacerlo. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego, sí, esa voz, oscura y controlada, y de alguna manera familiar y completamente extraña. Señor Cross, mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Soy Emma Chen, del hospital. Nos conocimos hace unos días. Silencio. Lo suficiente como para pensar que había colgado o que quizá no me recordaba. O quizá sí. Emma. Dijo mi nombre como una promesa. Me preguntaba cuándo llamarías. Necesito un favor. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Necesito... Tengo una cosa mañana por la noche. Una cena. Y necesito un acompañante. No es una pregunta. Una cita, corregí, con la cara ardiendo aunque él no pudiera verme. Solo por unas horas. Sé que es pedir mucho y que probablemente tengas cosas mejores que hacer, pero no te lo pediría si no estuviera desesperada. ¿A qué hora te recojo? Me detuve en mitad de mi divagación. ¿Qué? ¿A qué hora? Cada palabra fue deliberada. ¿Te recojo? A las 7:30. Me oí decir, pero no tienes que dirigirte a mí. Se lo dije, con la mente dando vueltas. Era una locura. Era más que una locura. No conocía a ese hombre. No sabía nada de él, salvo que tenía guardaespaldas, trajes caros y unos ojos que lo veían todo. Emma. Bajó la voz de una forma íntima que me revolvió el estómago. ¿Quién te ha hecho sentir que tenías que hacer esta llamada? No importa. A mí me importa. ¿Por qué? La pregunta salió de mi boca sin control. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces. Otra pausa. No, pero voy a hacerlo. Un ruido de fondo, alguien hablando rápidamente en lo que podría ser italiano. Tengo que irme. Mañana a las 7:30. Ponte algo que te haga sentir poderosa.
Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, en la sala de descanso, con el teléfono en la mano, preguntándome qué demonios acababa de hacer y por qué. Por primera vez en 6 meses, no me sentía tan invisible. A la noche siguiente, me quedé delante de mi armario, mirando la escasa colección de ropa que colgaba allí, como si fuera a transformarse espontáneamente en algo apropiado para cenar en el Sterling. No fue así. 3 batas, 2 pares de vaqueros, ambos descoloridos. Un vestido negro que había llevado al funeral de mi abuela hacía 5 años. Un vestido de verano con una mancha de café que nunca había conseguido quitar. Esa era mi vida, colgada en perchas de alambre en un armario que olía ligeramente a moho. Ponte algo que te haga sentir poderosa. Él había dicho, no tenía nada que me hiciera sentir poderosa. Tenía cosas que me hacían sentir invisible, que era lo que había buscado durante meses. Ser invisible significaba estar a salvo. Ser invisible significaba que Marcus y su vida perfecta ya no podían hacerme daño. Excepto que ahora necesitaba ser visible. Ahora necesitaba entrar en ese restaurante del brazo de un desconocido y fingir que era alguien que merecía estar allí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Te envío un coche. Llegará a las 6. Ve con él. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, listos para escribir ¿qué? O ¿por qué? O ¿quién te ha dado mi número? Pero antes de que pudiera enviar nada, llegó otro mensaje. Confía en mí. Confía en él. Lo conocía desde hacía aproximadamente 15 minutos de conversación real y quería que confiara en él. Lo más loco era que una parte de mí lo hacía. A las 6:00 p.m. en punto sonó el timbre. Cogí mi chaqueta, el único abrigo que tenía que no tenía agujeros en los bolsillos, y bajé las escaleras, esperando un taxi o tal vez un coche urbano. Un SUV negro estaba parado en la acera, de esos con las ventanas tan oscuras que parecían paredes. El conductor estaba de pie junto a la puerta trasera, un hombre enorme con un traje impecable, y cuando me vio, asintió con la cabeza y abrió la puerta. Señora Chen, el señor Cross la está esperando. Dudé en la acera. Todos los pensamientos racionales de mi cabeza me gritaban que así era como desaparecía la gente. Cómo las mujeres acababan en las noticias con sus fotos parpadeando en las pantallas, mientras los periodistas usaban palabras como tragedia y PI nunca lo vi venir. Pero me subí de todos modos porque la alternativa era aparecer en Sterling sola con mi vestido de funeral y ver la sonrisa de Marcus cuando se diera cuenta de que, después de todo, había venido sola. El interior olía a cuero y a algo más, algo caro que no sabía nombrar. Los asientos estaban calefactados. Había una botella de agua esperándome en el portavasos, todavía fría. Condujimos por la ciudad mientras caía la tarde, y las luces se encendían una a una como estrellas. Vi cómo mi barrio daba paso a otros más bonitos. Vi cómo los edificios se hacían más altos y más limpios. Vi cómo la gente en la acera empezaba a llevar ropa que costaba más que mi alquiler mensual. Finalmente nos detuvimos frente a un edificio por el que había pasado 1000 veces, pero al que nunca había entrado. Se elevaba hacia el cielo oscurecido como un monumento a la riqueza. Todo cristal y acero y elegancia discreta. El tipo de lugar donde incluso el portero parecía ganar más dinero que yo. El conductor me abrió la puerta. 7.º piso. Te están esperando. Pero él ya estaba de vuelta en el asiento del conductor y el todoterreno se alejaba, dejándome de pie en la acera con mi chaqueta fina. Sentí como si hubiera entrado por error en la vida de otra persona. El portero me abrió la puerta sin que se lo pidiera. El ascensor estaba lleno de espejos y tenía una iluminación suave que, de alguna manera, hacía que todo el mundo pareciera más guapo. Vi cómo mi reflejo se multiplicaba hasta el infinito y me pregunté si todos ellos estarían tan aterrorizados como yo. La 7.ª planta era una sola puerta. Ático. Obviamente, levanté la mano para llamar, pero luego dudé. Esto era una locura. Esto era... La puerta se abrió. Una mujer estaba allí, elegante y serena, con su cabello plateado recogido en un impecable moño. Vestía toda de negro, sencillo y caro. Y cuando me sonrió fue con una calidez genuina que le llegaba a los ojos.
Emma, entra. Entra. No tenemos mucho tiempo. Me hizo pasar antes de que pudiera responder. Soy Teresa. El señor Cross me ha pedido que te ayude a prepararte. El apartamento, no el ático, porque llamarlo apartamento era como llamar al océano un charco. Todo eran líneas limpias y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. El mobiliario era minimalista, pero claramente costaba más que mi coche. Más que varios de mis coches. Luego todos los coches que había tenido juntos. Prepárese, logré decir. Para la cena, querida. Venga, le he preparado algunas opciones. Me condujo por un pasillo hasta un dormitorio que era más grande que todo mi estudio. Sobre la cama había 3 vestidos, cada uno más bonito que el anterior. El señor Cross no estaba seguro de su talla, así que traje varios. Veamos cuál le queda bien. Mi cerebro luchaba por procesar la información. El señor Cross había hecho esto. Puede ser muy atento cuando quiere. Teresa ya sostenía el primer vestido. Un burdeos intenso que brillaba a la luz. Aunque, entre tú y yo, nunca le había visto tomarse tantas molestias. Debes de haberle causado una gran impresión. Le limpié una herida en la cabeza. Eso es todo. H. Su sonrisa era tan cómplice que me hizo sonrojar. Pruébatelo primero. El vestido me quedaba como si estuviera hecho a medida. La tela se ceñía a mi cuerpo de una forma que mi bata nunca lo había hecho. Me hizo recordar que tenía una figura más allá del agotamiento y la utilidad. El color resaltaba la calidez de mi piel que había olvidado que existía. Teresa trabajaba con rapidez y eficiencia, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Me recogió el pelo con un estilo que parecía sencillo, pero probablemente no lo era. Me maquilló con un toque ligero que realzaba en lugar de enmascarar. Cuando finalmente me giró hacia el espejo, apenas me reconocí. No parecía poderosa exactamente, pero tampoco invisible. Preciosa, dijo Teresa, con evidente satisfacción en su voz. Le encantará. ¿Dónde está? Pregunté antes de poder evitarlo. Terminando algunos asuntos, se reunirá contigo en el restaurante. Me entregó un pequeño bolso de mano a juego con el vestido. Tu teléfono y tu identificación están dentro. Y Emma me miró a los ojos en el espejo. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, ni esta noche, ni nunca. El todoterreno estaba esperando cuando bajé las escaleras. Esta vez el conductor era otro, igual de corpulento, igual de silencioso. Recorrimos calles que reconocí, pero por las que nunca había transitado. Nunca desde el interior de un vehículo que costaba más de lo que yo ganaría en una década. El Sterling se alzaba ante nosotros como un templo del exceso. Toda la gente, cálida, elegante y perfectamente vestida, entraba y salía. Aparcacoches, alfombra roja, una auténtica alfombra roja que conducía a puertas que sostenían abiertas hombres con impecables uniformes. Había cometido un terrible error. Yo no pertenecía a ese lugar. No pertenecía a ningún lugar cercano a este. El conductor me abrió la puerta. Señorita Chen, el señor Cross la espera dentro. De alguna manera mis piernas me llevaron fuera del coche, por la alfombra roja, a través de puertas que se cerraron silenciosamente detrás de mí. El interior era todo de madera oscura y luz de velas, el tipo de elegancia sobria que gritaba dinero tan antiguo que no necesitaba anunciarse. Un anfitrión apareció inmediatamente a mi lado. Señora Chen, por aquí, por favor. Me condujo a través del comedor principal, pasando por mesas de gente que parecía pasar el verano en los Hamptons y el invierno en Aspen, pasando por un bar donde una sola copa de vino probablemente costaba más que mi factura de la luz. Sentí todas las miradas sobre mí. Sentí el peso de su evaluación. Entonces lo vi. Damien estaba de pie a la entrada de un comedor privado, y todos los pensamientos coherentes de mi cabeza se evaporaron. Llevaba un traje que hacía que su ropa de hospital pareciera un simple ensayo, todo negro y perfectamente entallado, y cuando sus ojos me encontraron al otro lado de la sala, algo en su expresión cambió. Se movió hacia mí con una elegancia depredadora que hacía que la gente se apartara sin darse cuenta. Sus guardias, diferentes a los de antes, pero igual de evidentes, mantuvieron su perímetro, pero él los ignoró por completo.
Emma. Mi nombre fue un murmullo grave que sentí en mi pecho. Su mirada recorrió mi cuerpo lenta y deliberadamente, y vi cómo apretaba la mandíbula. Vas demasiado elegante. Intenté bromear, pero me quedé sin aliento. Perfecto. Me ofreció su brazo. Están esperando. Ellos. Pero ya nos estábamos moviendo, ya estábamos entrando en el comedor privado, donde podía oír voces que se elevaban en risas. Pude ver a la gente reunida alrededor de una mesa preparada para lo que parecían ser 20 comensales. Y allí, a la cabecera de la mesa, estaba Marcus. Se giró cuando entramos, con una sonrisa ya formada en los labios, abriendo la boca para soltar cualquier comentario mordaz que hubiera preparado sobre mi llegada sola. Entonces vio a Damien y la sonrisa se le congeló en la cara. No solo se congeló, se desmoronó. Su rostro se puso blanco, luego rojo y luego blanco de nuevo. Marcus, la voz de Damon era agradable, conversacional, pero debajo había algo que me erizó el vello de la nuca. ¡Qué sorpresa! No sabía que era tu fiesta de compromiso, señor Cross. La voz de Marcus sonó estrangulada. De hecho, se levantó, casi tirando su copa de vino. No lo sabía, no lo esperábamos. Emma me invitó. La mano de Damon se posó en mi espalda, cálida a través de la fina tela del vestido. El contacto era posesivo, de una forma que debería haberme molestado, pero en cambio me provocó un escalofrío. Espero que no sea un problema. Toda la sala se había quedado en silencio. Todas las personas de esa mesa nos miraban. No. Miraban a Damien con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el miedo apenas disimulado. Amber se había puesto pálida y su perfecta sonrisa se tambaleaba. Por supuesto que no, dijo Marcus, pero su voz temblaba. Siempre sois bienvenidos. Los dos. Por favor, sentaos. Damon me llevó hasta 2 sillas vacías que la gente se apresuró a dejar libres, casi tropezando entre sí para apartarse. Cuando nos sentamos, me apretó brevemente la mano bajo la mesa. Relájate, me susurró, con los labios tan cerca de mi oído que sentí su aliento. Lo estás haciendo perfectamente. Pero yo no estaba relajada. Mi corazón latía con fuerza. Estaba segura de que todos podían oírlo porque empezaba a comprender que, fuera lo que fuera en lo que me había metido, era mucho más grande de lo que había imaginado. Marcus no podía mirar a Damon a los ojos. Ninguno de ellos podía. Todos lo miraban como si fuera a explotar en cualquier momento, y sus conversaciones eran tensas y falsas. Bueno, Emma, dijo Amber, con voz demasiado alegre, ¿de qué se conocen usted y el señor Cross? Lo traté en urgencias. Cogí mi vaso de agua, agradecida de tener algo que hacer con las manos. Hace unos días, ¡qué bien! Miró entre nosotros, con evidente confusión en su rostro, y se mantuvieron en contacto. Él le causó una buena impresión. La voz de Damian era suave, pero su mano volvió a encontrar la mía bajo la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. El gesto fue casual, natural, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Emma tiene una forma de quedarse contigo. Los nudillos de Marcus estaban blancos alrededor de su copa de vino. Estoy seguro de que sí. Había algo en su tono, algo desagradable que me revolvió el estómago. Pero antes de que pudiera responder, Damon apretó mi mano ligeramente. «¿Sabes, Marcus?», dijo Damon, con voz aún agradable, aún conversacional. «He estado pensando en hablar contigo sobre esos envíos que desaparecieron el mes pasado, los del distrito de los almacenes». El color desapareció por completo del rostro de Marcus. «No sé de qué estás hablando». «No». La sonrisa de Damien era tan afilada que podía cortar. «Qué extraño, porque tengo recibos que dicen lo contrario». «Recibos con tu firma». La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Celsius. Todos los que estaban sentados a la mesa se quedaron completamente inmóviles, como animales de presa que perciben la presencia de un depredador. «Debe de haber algún error», dijo Marcus, pero su voz era apenas un susurro. Definitivamente hubo un error. Damon se recostó en su silla, irradiando una amenaza casual. El error fue pensar que no me daría cuenta, pensar que no me importaría. Sus ojos se posaron en mí, luego volvieron a Marcus,
pensando que podías tratar a las personas como si fueran desechables. Y de repente comprendí que esto no se trataba de envíos, almacenes o negocios. Se trataba de mí, de cómo Marcus me había tratado, de lo que había hecho. Damian había hecho esto por mí. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Este hombre peligroso y poderoso, al que apenas conocía, había orquestado toda la velada porque alguien me había hecho daño. Porque Marcus me había hecho sentir pequeña, sola e inútil. Señor Cross, dijo Marcus, ahora con voz suplicante. Puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Damian se levantó y me ayudó a levantarme. Pero ya no me interesa escucharlo. Emma y yo tenemos mejores lugares donde estar. Me llevó hacia la puerta, pasando por delante de los invitados conmocionados, pasando por delante de Marcus, que parecía estar a punto de vomitar. En el umbral, Damian se detuvo y se dio la vuelta. Felicidades por tu compromiso, dijo. Espero que aprecies lo que tienes. Algunas personas no tienen una segunda oportunidad. Entonces salimos del restaurante, con todas las miradas fijas en nosotros. Su mano nunca se apartó de mi espalda. Esa presión cálida y constante que de alguna manera me hacía seguir adelante, aunque mis piernas parecían de gelatina. El todoterreno estaba esperando. Esta vez abrió él mismo la puerta, con sus guardias rezagados, y yo me deslicé dentro en piloto automático. Él me siguió y la puerta se cerró, sellándonos juntos. El silencio llenó el espacio entre nosotros. El conductor se alejó de la acera y las luces de la ciudad comenzaron a difuminarse. No lo entiendo, dije finalmente. Mi voz sonaba extraña, distante. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién eres? Damon me miró y en la tenue luz del vehículo, sus ojos eran pozos negros que no reflejaban nada. Alguien a quien no le gusta ver sufrir a la gente. Eso no es una respuesta. No, no lo es. Se llevó la mano al cuello y se aflojó la corbata, un gesto que, de alguna manera, resultó íntimo. La verdad es que, Emma Chen, soy alguien a quien probablemente deberías temer. ¿Por qué no siento miedo? La pregunta salió apenas como un susurro. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza inesperada. Eso es lo que más me preocupa. El todoterreno se detuvo. Miré por la ventana y me di cuenta de que no estábamos en mi apartamento. Estábamos en su edificio, el que tiene el ático y las vistas de la ciudad. No puedo, empecé a decir. No te estoy pidiendo que subas. Su pulgar recorrió mi mandíbula y me estremecí. Te estoy pidiendo que me dejes asegurarme de que llegas a casa sana y salva. El edificio en el que vives, Emma, las cerraduras no funcionan. La seguridad es inexistente. Cualquiera podría entrar. ¿Cómo sabes dónde vivo? Me dedico a saber cosas. Bajó la mano, pero aún podía sentir el recuerdo de su caricia. Especialmente cuando se trata de personas importantes. Yo no te importo, acabamos de conocernos. Sí. Sus ojos se clavaron en los míos. Tú sí. Y no, no nos conocimos. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, salió del coche y me tendió la mano. En contra de todos mis instintos de supervivencia, la acepté. Su ático parecía diferente por la noche. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros como una alfombra de estrellas, y el espacio parecía respirar con sombras y secretos. Los guardias de Damen habían desaparecido en cuanto entramos, desvaneciéndose a donde quiera que fuera la gente como ellos, cuando no se les necesitaba. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados a pesar del calor. Detrás de mí, le oí moverse por la habitación, el suave tintineo del cristal contra el cristal. Apareció a mi lado con un vaso de líquido ámbar. Estás temblando. Estoy bien. Pero cogí el vaso de todos modos. Dejé que el calor del whisky caro calmara mis nervios. ¿Por qué hiciste eso esta noche? Necesitabas ayuda. Yo te la proporcioné. Se quedó a mi lado junto a la ventana, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, pero sin tocarme. Eso es todo. Eso no es todo. Lo has destruido. Marcus parecía a punto de desmayarse. Me volví hacia él. ¿Qué te robó? Damian apretó la mandíbula. ¿Importa? Sí, porque necesito saber si me he metido en algo peligroso. Si Marcus va a... Me detuve.
El pensamiento era demasiado terrible como para terminarlo. Marcus no va a hacer nada. Su voz era absolutamente segura. Sabe lo que les pasa a las personas que se cruzan en mi camino. Lo que pasó esta noche fue misericordia, Emma. Una advertencia en lugar de algo mucho peor. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, se instalaron en mi pecho como una verdad que siempre había sabido. Este hombre era peligroso. Este hombre tenía un poder que iba más allá del dinero o la influencia. Y de alguna manera, imposiblemente, estaba usando ese poder para protegerme. Debería irme a casa. Dejé el vaso con dedos temblorosos. Esto fue un error. Todo. ¿Lo fue? Se acercó y me encontré con la espalda contra la ventana. El frío cristal de la sorpresa contra mi columna vertebral. Dime que no disfrutaste viéndolo retorcerse. Dime que no sentiste alivio cuando entraste allí del brazo de alguien en lugar de solo. Esa no es la cuestión. Esa es precisamente la cuestión. Levantó la mano y se apoyó contra el cristal junto a mi cabeza. Me llamaste porque necesitabas a alguien. Vine porque querías ser ese alguien. ¿Dónde le está el error? Ni siquiera me conoces. Sé que trabajas hasta el agotamiento en un hospital que no te aprecia. Sé que aceptas los turnos de noche que nadie más quiere porque no puedes permitirte el lujo de no hacerlo. Sé que alguien te hizo tanto daño que, 6 meses después, sigues sobresaltándote cuando la gente se acerca demasiado. Sus ojos buscaron los míos. Sé que eres más fuerte de lo que crees, Emma Chen. Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabes todo eso? Te lo dije. Me dedico a saber cosas. Se inclinó ligeramente y percibí su aroma. Colonia, cuero y algo único en él, especialmente en las personas que me interesan. ¿Por qué te intereso? La pregunta salió apenas audible. Sonrió, pero no había humor en ella. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. El momento se prolongó entre nosotros, eléctrico y peligroso. Entonces sonó mi teléfono, rompiendo la tensión como si fuera cristal. Busqué a tientas el bolso que me había dado Teresa. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. No contestes, dijo Damien con voz aguda, pero yo ya estaba deslizando el dedo para aceptar. ¿Qué? Emma, por favor, tienes que escucharme. La voz de Marcus era aguda, presa del pánico. No sé qué le has dicho a Cross, pero tienes que arreglar esto. Tienes que decirle que ha habido un malentendido. No ha habido ningún malentendido. Emma, por favor. Me va a arruinar todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado. Te refieres a todo lo que has robado. Las palabras salieron frías, sorprendiéndome incluso a mí misma. Todo lo que has mentido. Yo nunca. Se detuvo y le oí respirar con dificultad. Mira, ¿qué pasó entre nosotros? Eso fue personal. Esto es negocio. No puedes mezclar las dos cosas. Tú los mezclaste primero cuando apareciste en mi trabajo para humillarme. No intentaba humillarte. Intentaba ser amable e incluirte, asegurándome de que supieras que vendría solo, recordándome que no tengo a nadie. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos. Querías que sintiera exactamente lo que sentí, Marcus. Pequeña, patética e invisible. No finjas lo contrario. La mano de Damien apareció en mi campo de visión, con la palma hacia arriba. Una petición silenciosa. Lo miré y vi algo en sus ojos que me facilitó la decisión. Le entregué el teléfono. Marcus. Su voz era sedosa como el acero. Déjame ser muy claro sobre algo. Vas a dejar a Emma en paz. No vas a llamarla, ni enviarle mensajes, ni reconocer su existencia de ninguna manera. Si me entero de que siquiera la has mirado, lo que pasó esta noche te parecerá agradable en comparación. ¿Lo entiendes? No pude oír la respuesta de Marcus, pero vi cómo se endurecía la expresión de Damien. Tu compromiso es la menor de tus preocupaciones ahora mismo. Te sugiero que te centres en cómo vas a explicar las discrepancias en tus cuentas a tus socios. He oído que no son tan indulgentes como yo. Terminó la llamada y me devolvió el teléfono. No volverá a molestarte. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Se alejó, creando una distancia que de alguna manera me pareció peor que la proximidad.
Deberías quedarte aquí esta noche. ¿Qué? Es tarde. Estás agotada. La habitación de invitados tiene todo lo que necesitas. Ya se dirigía hacia el pasillo. Teresa te ha dejado ropa en el armario. Damian se detuvo, dándome la espalda. No te estoy pidiendo que te acuestes conmigo, Emma. Te estoy pidiendo que me dejes cuidar de ti. Hay una diferencia. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí como una confesión. ¿Por qué te importa tanto lo que me pase? Se giró lentamente y la expresión de su rostro hizo que mi corazón se acelerara. Porque cuando te vi en ese hospital, trabajando hasta la extenuación, tan cansada que apenas podías mantenerte en pie, aún así me trataste con amabilidad. No sabías quién era yo, no te importaba. Solo viste a alguien que necesitaba ayuda y le ayudaste. Dio un paso hacia mí. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Estaba haciendo mi trabajo. Tú estabas siendo humano de una forma que la mayoría de la gente ha olvidado cómo ser. Otro paso, de una forma que yo había olvidado que existía. El aire entre nosotros se sentía cargado, peligroso. Deberías haberme ido. Deberías haber insistido en irme a casa. En cambio, me oí decir, ¿dónde está la habitación de invitados? El alivio se reflejó en su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Sígueme. La habitación de invitados era tan bonita y discreta como el resto del ático. La cama parecía increíblemente mullida y a través de las ventanas, la ciudad brillaba como una promesa. «Hay un baño por ahí», dijo Damen, señalando una puerta. «Ropa en el armario. Como he dicho, si necesitas algo, estoy al final del pasillo». Empezó a marcharse, pero le agarré del brazo. «Gracias por esta noche, por todo». Su mano cubrió la mía, que descansaba sobre su manga. «Duerme un poco, Emma. Hablaremos por la mañana». Después de que se marchara, me quedé en medio de la habitación tratando de procesar todo lo que había pasado. El vestido, la cena, la cara de Marcus, las palabras de Damen, todo se arremolinaba en mi cabeza como un sueño febril. Me puse el pijama de seda que encontré en el armario. Por supuesto, me quedaba perfecto y se deslizaba entre sábanas que parecían nubes. Debería haber estado demasiado nerviosa para dormir, demasiado abrumada por los acontecimientos del día. En cambio, me quedé dormida casi al instante. Y por primera vez en meses, no soñé con Marcus ni con el bebé que había perdido, ni con la vida que se me había escapado de las manos como el agua. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el olor del café. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba. Entonces, todo volvió a mi mente. Encontré a Damian en la cocina, vestido de manera informal con vaqueros oscuros y un jersey gris que, de alguna manera, le hacía parecer más peligroso, no menos. Estaba leyendo algo en su teléfono, con una taza de café en la otra mano. «Buenos días», dije, sintiéndome de repente cohibida con el pijama prestado. Levantó la vista y sus dos ojos se suavizaron. «Buenos días. Café, por favor». Me sirvió una taza de una máquina que probablemente costaba más que mi coche y me la entregó en una taza que se adaptaba perfectamente a mis manos. Di un sorbo y casi gemí. Era el mejor café que había probado nunca. «¿Debería irme?», dije, aunque una parte de mí quería quedarse en ese hermoso espacio para siempre. «Tengo turno esta noche. Haré que alguien te lleve». Dejó el teléfono y me prestó toda su atención. «Pero primero, tenemos que hablar». Se me revolvió el estómago. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que va a pasar ahora? Se apoyó en la barra, con los brazos cruzados. «Marcus no va a dejar pasar esto sin más. Va a intentar encontrar la manera de vengarse de los dos. No tengo nada que él quiera. Tienes la capacidad de testificar sobre lo que sabes, sobre sus negocios, sus contactos». Damian apretó la mandíbula. «Y tienes mi atención, lo que te hace valiosa de formas que aún no comprendes. No sé nada sobre sus negocios, pero él no lo sabe. Se acercó, lo que significa que necesitas protección. No puedo permitirme protección. No te estoy pidiendo que la pagues». Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Te la ofrezco gratis». «¿Por qué?». Di un paso atrás. Necesitaba espacio para pensar. «¿Por qué harías eso?». Porque se detuvo. Algo brilló en su rostro.
Porque las personas que me importan no sufren daño. Así es como funciona esto. No quiero importarte. La mentira sabía amarga en mi lengua. No quiero formar parte del mundo en el que vives. Demasiado tarde. Su voz era suave, pero firme. Te convertiste en parte de él en el momento en que me llamaste, en el momento en que me dejaste entrar en ese restaurante contigo. Volvió a acortar la distancia entre nosotros, en el momento en que decidí que eras mía y que debía protegerte. No soy tuya. No, asintió. Todavía no. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de promesas y amenazas a partes iguales. Mi teléfono vibró en el dormitorio. Probablemente era el hospital preguntando dónde estaba. La vida real llamándome para que volviera. Tengo que irme, susurré. Lo sé, pero él no se movió. No me dejó pasar. Emma, necesito que entiendas algo. Mi mundo es peligroso. La gente que lo habita no juega según las reglas normales. Si te quedas cerca de mí, ese peligro se extiende a ti. Entonces me mantendré alejada. ¿Lo harás? Sus ojos buscaron los míos, porque no creo que ninguno de los dos lo crea ya. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no entendía pero que no podía negar. Cuando me miraba, no me sentía invisible. Me sentía vista de una manera que era aterradora y estimulante a partes iguales. Déjame protegerte, dijo en voz baja, al menos hasta que se calme la situación con Marcus, y luego, si quieres alejarte, no te lo impediré. ¿Lo prometes? Su sonrisa era triste. Le prometí que lo intentaría. No era la respuesta que quería, pero era sincera. Y, de alguna manera, eso importaba más. De acuerdo, me oí decir. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de normalidad, salpicada de momentos que me recordaban que mi vida había cambiado radicalmente. Damian mantuvo las distancias en su mayor parte, pero su presencia se notaba en todas partes. Las cerraduras de mi edificio se arreglaron de la noche a la mañana. Apareció un nuevo sistema de seguridad en mi estudio, instalado por hombres eficientes que no hacían preguntas. Mi casero recordó de repente que llevaba meses queriendo arreglar ese grifo que goteaba. Y dondequiera que iba, sentía miradas sobre mí, no amenazantes, sino protectoras, su gente observándome desde las sombras, asegurándose de que estuviera a salvo. Debería haberme resultado agobiante. En cambio, sentí que podía respirar por primera vez en meses. Marcus cumplió su palabra, o más bien la amenaza de Damon lo mantuvo en silencio. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni visitas sorpresa al hospital. Me enteré por Sarah de que la fiesta de compromiso había sido la comididilla de la alta sociedad. Concretamente, el momento en que Damon Cross entró conmigo del brazo y Marcus casi se desmaya. ¿Quién es?, preguntó Sarah mientras tomábamos un café horrible en la cafetería. Y, lo que es más importante, ¿dónde puedo conseguir uno? Me lo tomé a risa y le dije vagamente que era un amigo. Nada serio. Pero por la noche, sola en mi apartamento, con sus nuevas cerraduras y su sistema de seguridad, pensaba en sus ojos oscuros, sus manos suaves y su voz que hacía promesas que no estaba segura de querer que cumpliera. De vez en cuando me enviaba mensajes de texto, cosas sencillas. ¿Has comido hoy? ¿O qué tal el turno? Mensajes que deberían haber sido casuales, pero que parecían tener un significado más profundo. Siempre respondía. Me decía a mí misma que era por cortesía, por gratitud por su ayuda. No estaba preparada para admitir que pudiera ser otra cosa. 2 semanas y 3 días después de la desastrosa cena, estaba trabajando en un turno diurno, algo poco habitual, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. Emma Chen, una voz femenina, profesional y fría. Sí, soy Jennifer Walsh, del Departamento de Facturación de St. Catherine. Le llamo por su saldo pendiente. Se me revolvió el estómago. Había estado evitando pensar en las facturas del hospital por el aborto espontáneo, que se habían acumulado más rápido de lo que podía pagarlas. Tengo un plan de pago.
Sí, lo veo aquí. En realidad, le llamo para informarle de que su saldo ha sido pagado en su totalidad. El mundo se inclinó ligeramente. ¿Qué? Su cuenta muestra un pago de 47,322 dólares recibido ayer. Quería confirmar que usted autorizó este pago. Yo no lo hice. Mi voz sonó estrangulada. ¿Quién lo pagó? El pago proviene de Cross Industries. Si ha habido un error, colgué sin responder, con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Había pagado mis facturas médicas sin preguntarme. Sin decírmelo, acababa de borrar una deuda que me habría llevado años saldar. Debería haber estado agradecida, en cambio, estaba furiosa. Mi descanso no era hasta dentro de 2 horas, pero busqué al Dr. Patterson y le dije que tenía que irme antes. Emergencia familiar. Me miró a la cara y asintió sin hacer preguntas. Ahora tenía la dirección de Damen programada en mi teléfono, aunque nunca me había admitido a mí misma por qué. El trayecto en taxi se me hizo interminable, y mi enfado aumentaba con cada manzana. Cuando llegué a su edificio estaba temblando de rabia. El portero me reconoció esta vez y me dejó pasar sin hacer preguntas. El trayecto en ascensor hasta la 7ª planta me pareció un descenso al campo de batalla. Golpeé su puerta con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Se abrió casi de inmediato. Damen estaba allí de pie, con pantalones de vestir y una camisa parcialmente desabrochada, claramente preparándose para algo, y sus ojos se agrandaron ligeramente cuando me vio. Emma, no tenías derecho. Lo empujé y entré en el ático. No tenías derecho a hacer eso sin preguntarme. Cerró la puerta con cuidado, con una expresión indescifrable. ¿Te refieres a las facturas del hospital? Por supuesto que estoy hablando de las facturas del hospital. Eran casi 50,000 dólares, Damien. 50,000 dólares que tiraste a mis problemas como si no fueran nada para mí. No son nada. Se acercó a mí lentamente, como si se acercara a un animal herido. Emma, te estabas ahogando en esa deuda. Yo podía ayudarte, así que lo hice. No te pedí que me ayudaras. No deberías tener que pedirlo. Su voz se elevó para igualar la mía. Tú cuidas de todos los demás, de todos los pacientes que cruzan esas puertas, de todas las personas que te necesitan. ¿Quién te cuida a ti? Yo me cuido a mí misma. Siempre lo he hecho. Y mira a dónde te ha llevado eso. Me señaló con el dedo, perdiendo por fin el control. Te matas a trabajar para un hospital que te paga lo justo para sobrevivir. Vives en un apartamento que no es seguro. Comes una vez al día si tienes suerte. Eso no es cuidar de ti misma, Emma. Eso es solo sobrevivir. Quizás sobrevivir es todo lo que puedo permitirme ahora mismo, pero no es todo lo que te mereces. Acortó la distancia entre nosotros y me tomó el rostro entre las manos. ¿No lo entiendes? Te mereces mucho más de lo que te has conformado. Las lágrimas me quemaban los ojos y las odiaba. Odiaba la debilidad que representaban. No se puede arreglar todo con dinero. La vida no funciona así. Lo sé. Sus pulgares secaron a las lágrimas que habían empezado a caer a pesar de mis esfuerzos. Pero dinero es lo que tengo, Emma. Y si puedo usarlo para hacer tu vida un poco más fácil, ¿por qué no iba a hacerlo? Porque no quiero deberte nada. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o decepción. ¿Es eso lo que crees que es esto? Una especie de transacción, ¿verdad? Tú me ayudas. Yo... ¿Qué? ¿Qué quieres de mí, Damien? Quiero que dejes de trabajar hasta matarte. Quiero que comas con regularidad, que duermas en un lugar seguro y que no parezcas estar a punto de romperte cada vez que alguien te toca. Sus manos se deslizaron hasta mis hombros, con un agarre firme pero suave. Quiero que me dejes cuidar de ti sin cuestionar mis motivos cada vez que hago algo bueno. ¿Por qué? La pregunta se me escapó. ¿Por qué te preocupas tanto? Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Su voz se apagó, intensa y urgente. Sé que eres más fuerte de lo que crees. Sé que sientes las cosas profundamente, incluso cuando finges que no es así. Sé que cuando sonríes, sonríes de verdad. No esa sonrisa falsa que pones en el trabajo. Es como si saliera el sol. Me atrajo hacia él.
Y sé que no he podido dejar de pensar en ti desde el momento en que me tocaste en ese hospital, y eso me aterroriza. La confesión quedó suspendida entre nosotros como un rayo a punto de caer. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y no sabía si era por miedo o por algo completamente diferente. Esto es una locura, susurré. Estamos locos. Probablemente. Su frente tocó la mía. ¿Eso cambia algo? Debería haberlo hecho. Nada de esto tenía sentido, ni su interés por mí, ni la forma en que me hacía sentir, ni el peligroso mundo en el que vivía y del que, de alguna manera, yo estaba pasando a formar parte. Pero el sentido no tenía nada que ver con la forma en que mi cuerpo respondía a su cercanía, la forma en que mis manos habían encontrado de alguna manera el camino hacia su pecho, sintiendo los latidos de su corazón retumbando bajo mis palmas. No sé cómo hacer esto, admití. No sé cómo dejar entrar a alguien de nuevo. Entonces lo descubriremos juntos. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Pero primero, tienes que entender algo. Cuando te ayudo, cuando arreglo cosas o pago cosas o te protejo, no espero nada a cambio. No llevo la cuenta. Lo hago porque ver cómo luchas cuando yo podría aliviar esa lucha me duele físicamente. Eso no es normal. No, no lo es. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero yo dejé de ser normal hace mucho tiempo, Emma. La pregunta es si tú puedes aceptarlo. ¿Podría? ¿Podría aceptar a un hombre que pagaba mis facturas sin preguntar? ¿Que tenía guardias siguiéndome para asegurarse de que estaba a salvo? ¿Que me miraba como si fuera algo precioso y aterrador al mismo tiempo? ¿Podría aceptar el peligro que conllevaba él? El mundo de sombras y violencia que se escondía bajo sus trajes caros y sus caricias suaves. Tengo miedo, susurré. Bien, eso significa que eres inteligente. Sus manos se movieron hacia mi cintura, sujetándome. Yo también tengo miedo, si eso te ayuda. ¿De qué? De lo mucho que ya me importas. ¿De lo que podría hacer para mantenerte a salvo? Sus ojos se oscurecieron. De lo lejos que llegaría si alguien intentara hacerte daño. Las palabras deberían haber sido una advertencia. En cambio, me parecieron una promesa. Una que se instaló en mis huesos como la verdad. Necesito tiempo, dije, para pensar en todo esto, para averiguar lo que quiero. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero sus manos se apretaron ligeramente sobre mi cintura. Solo prométeme que te mantendrás a salvo mientras lo piensas. Tu gente sigue vigilándome en todo momento. No había disculpa en su voz. ¿Te molesta? Debería. No, admití, me hace sentir protegida. Algo feroz y posesivo se reflejó en su rostro. Bien. Nos quedamos allí, en su ático, abrazados, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un lienzo de posibilidades. Y, por primera vez desde que Marcus destruyó mi vida, sentí algo más que dolor, agotamiento o entumecimiento. Me sentí viva. Mi teléfono vibró, rompiendo el momento. Me aparté a regañadientes y miré la pantalla. Sarah me preguntaba si estaba bien y me recordaba que había salido corriendo de mi turno sin dar explicaciones. Tengo que irme, dije. Ocuparme del trabajo. Explicar mi desaparición. Haré que alguien te lleve. Damian. Emma. Me cogió la mano y se la llevó a los labios en un gesto tan anticuado que debería haber resultado ridículo, pero que, en cambio, me dejó sin aliento. Déjame hacer esta pequeña cosa. Por favor, asentí sin confiar en mi voz. Me acompañó hasta la puerta, con su mano ejerciendo una cálida presión en mi espalda. Un toque que se sentía como propiedad y consuelo a partes iguales en el umbral. Le devolví las facturas del hospital. Gracias, aunque estoy enfadada por cómo lo hiciste, te lo agradezco. Me estaba ahogando. Lo sé. Su sonrisa era suave, genuina. Por eso lo hice. El todoterreno me esperaba abajo, con el mismo conductor que me había recogido para la desastrosa cena que lo había cambiado todo. Me saludó con la cabeza por el espejo retrovisor y me encontré sonriéndole. Mi teléfono sonó cuando nos incorporamos al tráfico. Otra vez un número desconocido, pero diferente al del departamento de facturación del hospital. Hola, Emma Chen. Esta vez era una voz masculina, áspera y desconocida. Sí,
Tienes que dejar de ver a Damien Cross. Por tu propio bien, aléjate de él ahora mismo. Se me heló la sangre. ¿Quién es? Alguien que intenta salvarte la vida. Cross es peligroso, más peligroso de lo que crees. La gente que le rodea acaba muerta o peor. Si eres inteligente, desaparecerás antes de que él decida que sabes demasiado. La línea se cortó. Me quedé paralizada en el asiento trasero, el teléfono agarrado con mano temblorosa. Los ojos del conductor se encontraron con los míos en el espejo. ¿Todo bien, señorita Chen? ¿Lo estaba? Ya nada en mi vida estaba bien. Me había topado con algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado, y no tenía ni idea de lo profundo que era el agua, ni de si ya había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Pero mientras recorríamos las calles de la ciudad, pasando por el hospital donde había pasado tantas horas sintiéndome invisible, pasando por mi antiguo edificio de apartamentos con sus cerraduras rotas y sus grifos que goteaban, me di cuenta de algo crucial. No quería dar marcha atrás. Fuera lo que viniera después, fuera cual fuera el peligro que acechaba en el mundo de Damien. Estaba cansada de limitarme a sobrevivir. Por primera vez en mi vida, quería vivir de verdad, aunque eso me matara. No le conté a Damien lo de la llamada, no inmediatamente. En cambio, volví al trabajo, sonreí ante las preguntas preocupadas de Sarah y me dediqué a mi turno con la concentración que me daba el no querer pensar demasiado en nada. Pero la voz me perseguía. La gente que le rodea acaba muerta, o peor. Pasaron 3 días. 3 días de turnos normales, sonrisas cautelosas y fingir que todo iba bien. 3 días de mensajes de Damien a los que respondí con creciente honestidad, de sentir su presencia protectora como una sombra que había aprendido a encontrar reconfortante en lugar de asfixiante. 3 días de intentar convencerme de que podía alejarme si quería. Al cuarto día todo se vino abajo. Salía del hospital después de un turno de noche, agotada y lista para desplomarme en la cama, cuando lo vi. Marcus estaba apoyado en un coche al otro lado de la calle, mirando la entrada de empleados con una concentración que me hizo sentir un nudo en el estómago. Me quedé paralizada en las escaleras, con todos mis instintos gritándome que volviera corriendo al interior. Pero él ya me había visto. Ya se había separado del coche y cruzaba la calle con pasos decididos. Emma, tenemos que hablar. Damien te dijo que te mantuvieras alejada de mí. Saqué mi teléfono, lista para llamar a quién. A la policía, a los guardias de Damien, que sabía que estaban cerca. Esto es importante. Es sobre Cross. Marcus tenía un aspecto terrible. Ojeras, su apariencia normalmente perfecta, desaliñada. Por favor, 5 minutos. En contra de mi mejor juicio, asentí. 5 minutos. Aquí mismo, donde la gente puede vernos. Miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que alguien apareciera de entre las sombras. Quizás lo hizo. No sabes en qué te has metido. Cross no es quien crees que es. Sé exactamente quién es. ¿Y tú? Marcus se rió con amargura y aspereza. ¿Sabes del incendio del almacén en 2019 que mató a 3 personas? ¿De los envíos que pasan por sus muelles y que no son precisamente legales? ¿De cómo tienden a desaparecer las personas que se cruzan en su camino? Se me secó la boca, pero mantuve la voz firme. Si es tan peligroso, ¿por qué sigues vivo? Porque soy útil, porque tengo información que él necesita. Marcus se acercó y vi miedo en sus ojos, terror auténtico y genuino. Pero tú eres un lastre, Emma. Sabes cosas sobre mí, sobre la fiesta de compromiso, sobre cómo opera. Cuando dejes de ser útil, será suficiente. La voz vino de detrás de mí, profunda y fría, y absolutamente furiosa. Me giré y vi a Damien salir de un SUV negro que no había visto llegar. Se movía con determinación letal. Sus guardias lo flanqueaban y la expresión de su rostro me heló la sangre. Marcus palideció. Cross solo la estaba amenazando. Sentí la mano de Damien en mi espalda. Ese toque posesivo que había llegado a reconocer después de decirte explícitamente que te mantuvieras alejado. La estaba advirtiendo. Ella merece saberlo. Lo que se merece. Damien lo interrumpió, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso.
Es que la dejen en paz los hombres que ya la han escuchado lo suficiente. Miró a sus guardias. Acompañen al señor Hayes a su coche. Asegúrense de que entiende que si se vuelve a acercar a Emma, nuestro acuerdo se acabará. La cara de Marcus se descompuso. Por favor, el compromiso se ha roto. He perdido a la mitad de mis clientes. La familia de Amber no quiere saber nada de mí. Consecuencias, dijo Damon simplemente. Por tus acciones. Da gracias de que no sean peores. Los guardias se adelantaron y Marcus trastabilló hacia atrás, con su bravuconería anterior completamente desaparecida. Estás cometiendo un error, Emma, gritó mientras se lo llevaban. Te destruirá como destruye a todo el mundo. Entonces se fue, empujado a su coche, que se alejó de la acera como si el mismo diablo lo persiguiera. Me quedé paralizada en las escaleras del hospital, con el corazón latiéndome con fuerza, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La mano de Damien seguía en mi espalda, con esa presión constante que de alguna manera me mantenía con los pies en la tierra. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, le pregunté. El tiempo suficiente. Me giró para que lo mirara, con los ojos escudriñando mi rostro. ¿Estás bien? No lo sé. La respuesta sincera. ¿Es cierto lo que dijo sobre el incendio, los envíos, las personas que desaparecen? Damian apretó la mandíbula. Sí, esa única palabra me golpeó como un puñetazo. Una parte de mí esperaba que lo negara, que se riera, que me dijera que Marcus mentía, pero no lo hizo. Me dijo la verdad, de forma tajante y brutal. No soy un buen hombre, Emma. Levantó las manos para enmarcar mi rostro. He hecho cosas que te horrorizarían. He hecho daño a gente. He destruido vidas. Opero en un mundo donde la violencia es la moneda de cambio y la lealtad se compra con miedo. Entonces, ¿por qué? Porque tú eres diferente. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al querer ser mejor. No bueno. Nunca seré bueno, pero mejor de lo que soy. Las lágrimas me quemaban los ojos. Recibí una llamada. Hace 3 días, alguien me advirtió que me mantuviera alejada de ti. Su expresión se ensombreció. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque temía que le hicieras algo terrible a quien quiera que fuera. Porque estaba tratando de decidir si tenían razón. Cubrí sus manos con las mías. Porque estoy aterrorizada, Damien, de ti, de tu mundo, de lo mucho que ya me importas a pesar de todo. Deberías estar aterrorizada. Me atrajo hacia él hasta que casi nos tocábamos. Todo lo que dijo Marcus es cierto. Soy peligroso. Estar conmigo te pone en peligro. Lo inteligente sería alejarte ahora mismo y no mirar atrás. Lo sé, pero no lo vas a hacer, ¿verdad? Algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. No. La palabra salió con firmeza. Seguro, porque he estado a salvo toda mi vida. ¿Y a dónde me ha llevado eso? A un hombre que me abandonó en cuanto me volví inconveniente. A un trabajo que apenas me da para sobrevivir. A una existencia que se parecía más a ahogarme que a vivir. Me acerqué, eliminando por completo la distancia entre nosotros. Quizá el peligro es lo que necesito. Quizá tú eres lo que necesito. Perdió el control. Su boca encontró la mía en un beso que no fue ni suave ni cuidadoso. Era posesión, promesa y desesperación, todo mezclado. Y yo le devolví el beso con todo lo que tenía, volcando 6 meses de dolor, soledad y miedo en la conexión entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Si te quedas conmigo, no puedo prometerte seguridad. No puedo prometerte que será fácil. Lo único que puedo prometerte es que te protegeré con todo lo que tengo. Que cualquiera que intente hacerte daño tendrá que responder ante mí. Que nunca más volverás a ser invisible. Eso es suficiente. Y lo fue. Dios, ayúdame. Lo fue. Es más que suficiente. Ven a casa conmigo. No era una pregunta, pero tampoco una orden. Era una invitación, una oferta. Quédate. Debería haber dicho que no. Debería haber pedido tiempo, espacio, algo de racionalidad en esta situación tan descabellada. En cambio, asentí. El ático parecía diferente esta vez. O quizá yo me sentía diferente. Menos como una visitante
y más como alguien que pertenecía a ese lugar. Los guardias de Damen se retiraron cuando entramos, dejándonos solos en el espacio que dominaba la ciudad. Necesito que entiendas algo, dijo Damien, llevándome a las ventanas donde habíamos estado semanas atrás. Mis enemigos te verán como una debilidad. Intentarán utilizarte para llegar a mí. Habrá peligro, peligro real, y no siempre podré protegerte de él. Yo lo entiendo. ¿Y tú? Me giró para que lo mirara. Porque una vez que seas mía, verdaderamente mía, no habrá vuelta atrás. Yo no comparto, Emma. No dejo escapar a nadie. Si te entregas a mí, te mantendré, y no seré delicado al hacerlo. Esas palabras deberían haberme asustado. En cambio, encendieron algo en mi pecho que se sentía peligrosamente cercano al deseo. Demuéstrame. Sus ojos brillaron oscuros. Emma, demuéstrame lo que significa ser tuyo. Alcé la mano y mis dedos encontraron los botones de su camisa. Estoy cansada de ser cautelosa, cansada de tener miedo. Demuéstrame qué pasa cuando dejo de huir. Por un momento, se limitó a mirarme como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Entonces, su control se rompió por completo. Me besó como si intentara consumirme. Sus manos estaban en todas partes a la vez, en mi cintura, en mi espalda, enredadas en mi pelo. Respondí con el mismo fervor, tirando de su camisa hasta que los botones se esparcieron por el suelo, pasando mis manos por su piel caliente, firme y real. ¿Estás segura? Susurró contra mis labios. Una vez que hagamos esto, estaba segura de que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Me levantó en brazos y me llevó por el pasillo hasta su dormitorio. Esta vez no era la habitación de invitados, sino su espacio, su territorio. La cama era enorme, con sábanas de seda oscura que me refrescaban la piel acalorada mientras me acostaba. Necesito oírte decirlo, exigió. Su cuerpo cubría el mío, su peso era perfecto y abrumador. Di que eres mía. Yo soy tuyo. Las palabras me hicieron sentir libre. Soy tuya, Damien. Lo que sucedió a continuación no fue suave. Fue posesión y reivindicación, y dos personas que habían estado bailando una alrededor de la otra, finalmente cediendo a lo inevitable. Adoró mi cuerpo con las manos y la boca. Aprendió cada sonido que emitía. Me empujó más y más alto hasta que me derrumbé en sus brazos. Y cuando finalmente entró en mí, cuando nos movimos juntos en perfecta sincronía, sentí como si volviera a casa, a un lugar que nunca había sabido que existía. Después, nos quedamos enredados juntos, con las luces de la ciudad pintando patrones en nuestra piel. Sus dedos trazaban círculos perezosos en mi hombro, y me sentí más en paz que en meses. Lo que dije lo dije en serio, murmuró en mi cabello. Ahora eres mía. Mataré a cualquiera que intente alejarte de mí. Probablemente eso debería preocuparme más de lo que lo hace. Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Probablemente. Me atrajo hacia él. Ven a vivir conmigo. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Tu apartamento no es seguro. Aquí puedo protegerte adecuadamente. Aquí puedes tener todo lo que necesitas. Me acarició la cara con la mano. Aquí puedes estar conmigo, Damien. Eso es decir que sí. Me rozó los labios con el pulgar. Déjame cuidarte como te mereces. Déjame darte la vida que Marcus debería haberte dado. No quiero la vida de Marcus. No, tú quieres algo mejor. Sonrió y fue una sonrisa sincera y cálida. Entonces, déjame dártela. Fue demasiado rápido. Demasiado todo. Pero cuando lo miré a los ojos y vi la certeza absoluta que había en ellos, la feroz protección y la necesidad posesiva, me encontré asintiendo con la cabeza. Sí, esa palabra lo cambió todo. En una semana, mis pertenencias, las pocas que tenía, se trasladaron a su ático. En 2 semanas había dado de baja mi apartamento. En un mes había reducido mis horas en el hospital a algo casi razonable porque Damon se negaba a verme trabajar hasta la muerte. Marcus desapareció por completo de mi vida, aunque oí rumores de que había abandonado la ciudad y se había mudado a algún lugar lejano donde no llegaba el alcance de Damon Cross. Al parecer, Amber lo había dejado antes de la mudanza,
llevándose consigo el dinero y las conexiones de su familia. Debería haberme sentido culpable. No fue así. Sarah vino a visitarme una vez, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el ático. Las vistas, la clara evidencia de una riqueza inimaginable. Así que realmente estás jugando a las casitas con el tipo aterrador de la mafia. No es de la mafia, técnicamente. El imperio empresarial de Damien existía en zonas grises legales, pero no era el crimen organizado tradicional. Y yo no estoy jugando. Emma me cogió la mano, con expresión seria. Me alegro de que seas feliz. De verdad, pero ten cuidado, ¿vale? Los hombres como él no son seguros. Lo sé, le apreté la mano. Pero lo seguro no me ha ido muy bien. Quizás lo peligroso es justo lo que necesito. 6 meses después de aquella noche en el hospital, en la que limpié la sangre de la sien de un desconocido, estaba en el ático de Damien, nuestro ático, llevando un anillo que había aparecido en mi dedo 2 semanas antes. No era un anillo de compromiso, me había explicado, sino un anillo de promesa, un símbolo de que yo le pertenecía y él a mí. El futuro se extendía ante nosotros, incierto y probablemente peligroso. Sus enemigos eran reales, las amenazas no eran imaginarias. Pero cuando Damien me rodeó con sus brazos por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro mientras contemplábamos la ciudad a nuestros pies, me sentí más segura que nunca intentando ser invisible. ¿No te arrepientes?, me preguntó en voz baja. Pensé en Marcus, en la vida que había perdido, en la mujer que había sido 6 meses atrás, agotada, invisible, ahogándome. Luego pensé en la mujer que era ahora, visible, reclamada, viva. No me arrepiento. Me giré entre sus brazos, poniéndome de puntillas para besarlo. Ni una sola vez. Sus brazos me rodearon con fuerza, posesivos, protectores y perfectos. Bien, porque ahora estás atrapada conmigo, Emma Chen. Para siempre. Para siempre sonaba peligroso. Para siempre sonaba imposible. Para siempre sonaba exactamente como lo que había estado buscando sin saberlo. Para siempre. Acepté y lo besé de nuevo. Afuera, la ciudad brillaba con posibilidades. Adentro, envuelta en los brazos de un hombre peligroso que de alguna manera se había convertido en mi salvación. Finalmente entendí lo que significaba vivir de verdad. No de forma segura, no con cuidado, sino completamente, intensamente, peligrosamente viva. Y no lo cambiaría por nada.